Ezequiel 22, verso 23 en adelante. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo quiero hablar algo, quiero retomar una enseñanza que hace tiempo he compartido, y sobre todo por estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos que la Biblia ya describe como tiempos difíciles, como tiempos en donde la palabra, ¿verdad? Dice la Escritura que se iba a apostatar de la fe. Y en los estudios que hemos tenido, tanto en las clases de instituto como en el discipulado, amén, como ahora que tomamos la capellanía, hemos estado hablando de algo importante, de algo que la palabra de Dios nos enseña. Y de hecho en la iglesia tenemos ministerios diferentes que tienen que ver con diferentes áreas de ministerio, pero uno de ellos tiene que ver con la oración, con el corazón de poder interceder, de pararnos en la brecha para poder predicar la palabra de Dios, para poder orar, para poder interceder, para poder clamar por aquellos que aún no han conocido a Dios, pero que también están en necesidad. Amén. Hay gente que está en necesidad. Hay gente que necesita escuchar la palabra. Hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Y los cristianos, los hijos e hijas de Dios que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, necesitamos tomar esto muy en serio. El poder hablar la palabra, el poder ayudar a otros, el poder interceder por otros y no enfocarnos solamente en nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestras propias necesidades, es cierto. Cada uno de nosotros pasamos nuestros procesos, es cierto. Pero Dios nos está mandando a poder predicar la palabra. Por eso Dios aquí nos da a través del profeta Ezequiel una lista de cosas que estaban sucediendo en los tiempos del profeta. Pero el verso 30 dice Dios: y yo busqué a alguien que se parara en la brecha. Busqué a alguien, dice Dios, hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. A favor de la tierra. Amén. Amén, iglesia. Y esto es importante, que podamos hacer esto y contemplar lo que Dios nos dice en la Escritura. Dice: para que yo no la destruyese y no lo hallé. Y no lo hallé. Por eso es importante que tú y yo podamos estudiar la palabra de Dios. Ahora, dice la Escritura, ¿verdad?, que cuando tú y yo nos paramos en la brecha, eso se llama ser un intercesor, una persona que intercede a favor de otras. Hemos ya en esta casa enseñado acerca de lo que es un intercesor, pero hoy quiero retomar esto porque es necesario
que lo podamos comprender y que lo podamos estudiar. ¿Quién es una persona intercesora? Es aquella persona que suplica, que ruega a Dios a favor de otros. Es una persona que intercede, que busca, que dobla rodillas ante la necesidad de otros. El asunto es que muchas veces estamos muy enfocados en nuestra propia necesidad, que nos olvidamos de las necesidades de los demás. Y Dios está buscando gente que se pare en la brecha. Dios sigue buscando gente que se pare en la brecha a favor de la tierra, a favor de las personas, a favor de aquellos que no han conocido del Señor. Dice Génesis 18:23 que cuando Dios había considerado destruir Sodoma y Gomorra, Abraham se levantó como un intercesor. Génesis 18:23 dice: y se acercó a Abraham y dijo: destruirás también al justo con el impío. Abraham estaba intercediendo delante del ángel de Jehová para que Sodoma y Gomorra no fueran destruidos. Él estaba intercediendo, y hay varios pasajes donde le dice: Señor, si encontrara 50 justos, por esos 50 no los destruiría. Y si hallaras 20, por esos 20 no los destruiría. Y si hallaras 15, y comenzó a interceder a favor. Conocemos la historia, que esa ciudad fue destruida y solamente un personaje logró salir de allí. Eran dos los que salieron, Lot y su esposa, pero dice la Biblia que al voltear ella hacia atrás se convirtió en una estatua de sal. Entonces vemos que Abraham comenzó a interceder. Iglesia, hay tantas cosas pasando hoy en día, tantas necesidades, que necesitamos nosotros comprender que cuando nos ocupamos en las necesidades de otros, Dios se ocupa de las nuestras. Que cuando oramos por otros, Dios también responde nuestras oraciones. Que cuando podemos bendecir a alguien más, Dios nos bendice también. Amén. Dios nos bendice también. Dios bendice cuando nosotros somos de bendición. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Dice que tenemos un ministerio según la misericordia que hemos recibido. Y luego dice: no desmayamos. Hay ministerios que Dios ha depositado en tus manos. Hay ministerios que Dios te ha dado. Y uno de los ministerios, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña que Jesús tenía, era el ministerio ¿de qué? De servir. Él dijo: yo vine a servir, no a ser servido. Eso es lo que dice 2 de Corintios 4:1. Por lo cual dice: teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. ¿Qué es importante? Porque es importante que tú y yo podamos interceder, que podamos orar, que podamos clamar al Señor. Mire lo que dice Santiago 1:6. Dice: eso sí, desea pedirle con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo pedimos al Señor, cuando tú y yo intercedemos al Señor a favor de otros, dice que debemos de pedir con fe. Amén. Con fe, para que podamos nosotros ver que la promesa de Dios se está cumpliendo en nuestras vidas. Pero tenemos que pedir con fe, clamar a favor. ¿Estamos ahí, iglesia? Porque es importante que nosotros podamos ver que cuando nos ocupamos de las necesidades de otros, Dios se ocupa de las nuestras. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Dice: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús es un intercesor. Jesús está intercediendo a la diestra del Padre por nosotros.
Por eso nosotros tenemos que estar, ¿verdad?, en comunión con el Padre, buscando del Señor, y a favor también de aquellos que no han conocido al Señor como su Salvador. Iglesia, hoy en día las cosas están avanzando proféticamente tan rápido que si usted lee la palabra, si usted lee las profecías bíblicas y mira las noticias, usted se va a dar cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo, que la palabra de Dios está ahí para cumplirse, se está cumpliendo de una manera acelerada. Por eso necesitamos nosotros entender que cuando nosotros nos ocupamos de lo de Dios, Dios se ocupa de lo nuestro. Que cuando tú y yo nos ocupamos de lo que es de Él, Dios se ocupa de ti y de mí. Que cuando ayudamos al necesitado, dice la palabra, que un día el Señor dirá: por cuanto lo hiciste por uno de mis pequeños, por mí lo hiciste. Por mí lo hiciste. Porque es necesario. ¿Qué hace un intercesor? Un intercesor es una persona con discernimiento. ¿Por qué discernimiento? Porque ora, porque comienza a clamar, a tener a comunión con el Padre, porque busca a Dios en oración. Si no hay oración, estamos teniendo nuestra vida natural, estamos viviendo en lo natural. Una persona que no ora ni busca de Dios no tiene percepción espiritual, y las cosas naturales son la realidad de la vida. Por eso es necesario que a través de la oración uno pueda discernir. Uno pueda discernir. Hay cosas que a veces como ministros discernimos y las decimos, y tal vez no se pueda entender en el momento, pero sabemos por qué las estamos diciendo. Porque el Espíritu Santo habla. Porque el Espíritu Santo trae una revelación del momento en el que estamos. El Espíritu Santo habla sobre una situación. Por eso es importante que tomemos tiempo en la oración. Es importante que tomemos tiempo en búsqueda de la presencia de Dios. Nosotros como gente que busca, como hijos e hijas de Dios, necesitamos tener presente esto. Si Cristo intercede, tú y yo tenemos que ser intercesores también. Gente que ora, gente que busca la presencia de Dios. ¿Sabes? No podemos simplemente en un tiempo de oración llegar a pedir de manera personal. Hay un modelo de oración que nuestro Señor Jesús nos dejó. Y el modelo de oración es primero llegar y alabar al Padre. ¿Cómo comienza el Padre nuestro? Padre nuestro que ¿qué? Que estás en los cielos. Y luego ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Comienza con adoración. Nosotros cuando oramos muchas veces entramos a la oración, pero entramos ya pidiendo para nosotros. Ay, Señor, te pido por favor que complete lo de la renta, Señor. Señor, te pido para esto, Señor, te pido para lo otro. Y no estamos intercediendo. No podemos simplemente llegar a orar presentando nuestras peticiones. Tenemos que acercarnos al Padre en adoración, acercarnos a Él en adoración, que podamos doblar rodillas y decirle: papá, ya estoy aquí, vine a adorarte. Si es de mañana, vine a adorarte esta mañana. Si es en la tarde, vine a adorarte esta tarde. Si es en la noche, en la madrugada, usted está adorando al Señor. ¿Sabe por qué? Porque de esa manera podemos conectarnos con Él. ¿Cómo nos pasa a nosotros como padres cuando de repente los hijos nada más llegan a pedir, pedir, pedir y pedir? Aleluya. Papá, dame, papá, dame, papá, dame. Pero papá Dios no es así. Él sabe. Dice que antes de que le pidamos, Él sabe de qué tenemos necesidad. Él ya sabe que lo vamos a adorar y después le vamos a pedir. ¿O no? Aleluya. Porque en cada oración terminamos pidiendo. A veces no pedimos finanzas, a veces no pedimos, ¿verdad?, provisión, pero a veces pedimos a favor de alguien, intercedemos. Señor, te pido por mi hijo, te pido por mi familia, te pido por esto, te pido por lo otro, y comenzamos a interceder. De esa manera, mire lo que dice Mateo 6:9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es lo que dice Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado
sea tu nombre. Tenemos que llegar delante del Señor en adoración. Amén. Qué bonito es poder acercarnos a Él. Papá, ya estoy aquí. Quiero adorarte. Quiero exaltarte. Quiero bendecir tu nombre. Y Él sabe que cuando le vamos a pedir, ¿verdad? Él dice, yo te voy a dar. Jesús lo dijo. Le dice a la gente donde estaban sus discípulos: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dice una versión: dará el Espíritu Santo y buenas cosas con Él. El Espíritu Santo dice, y buenas cosas con Él. Él nos bendice. Por eso cuando llegamos delante de Él y primero le adoramos, nos acercamos en esa adoración, ministramos el corazón del Padre. Cuando le damos a Dios el lugar de honra, Él se agrada de nuestra adoración. Él se agrada de nuestra adoración. Por eso antes de comenzar cada servicio tomamos un tiempo en oración. Papá, ya estamos aquí. Hemos venido a adorarte. Ponemos en tus manos el servicio, todo lo que vamos a hacer. Glorifícate, muévete en nuestras vidas. Pero comenzamos adorándole. Amén, iglesia. Qué bonito es poder acercarnos a Él en oración, pero también en adoración, para después presentar nuestras necesidades. Jesucristo es intercesor. Dice la palabra que Él intercede por nosotros. Pero mire lo que dice Romanos 8:26. Romanos 8:26 dice la Escritura: y de igual manera el Espíritu, está con mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Todo hijo e hija de Dios necesita ser un intercesor, alguien que clama por una necesidad. No solamente orar, necesitamos interceder, pararnos en la brecha a favor de otros. Clamar, ¿sabes por qué? Porque un día alguien clamó por ti, por mí. Un día alguien dobló rodillas para que conociéramos al Señor como nuestro Salvador. Un día alguien quizás hasta ayunó a favor de nosotros, para que Dios nos rescatara o para que Dios hiciera una obra en nuestras vidas. Yo no sé cómo tú viniste al conocimiento de Dios. Quizás fue a través de una necesidad. Quizás fue a través de una necesidad que Dios suplió, o una sanidad que hizo en tu vida. No lo sé. No sé qué tanto Dios tuvo que tratar contigo. Yo sé lo que trató en mi familia, lo que hizo el Espíritu Santo en nuestra familia. Yo lo he contado, que Él sanó a mi hermano, y desde que lo sanó mi mamá tiró las pastillas y dijo: no más, no más. Pero mi abuela y mi tía estaban orando y clamando por nosotros. Mi abuela y mi tía orando y clamando para que mi mamá, el corazón de mi madre fuera tocado y pudiéramos llegar a esa campaña. Quizás alguien oró, intercedió. Jesús es intercesor, y el Espíritu Santo también. Dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. El Espíritu Santo es un intercesor. Jesucristo es un intercesor, y tú y yo somos también intercesores. Amén. Mire, cómo poder hacer o cómo poder entender lo que es el ministerio de intercesión. Tiene que practicarse la oración y la compasión. La oración y la compasión. La oración tiene que ir acompañada de compasión. No podemos solamente orar, no podemos solamente interceder. Cuando dice el Señor en su palabra que si alguien viene a ti y te pide y tú tienes para bendecirle, dice: no lo dejes ir sin nada. Hace tiempo yo les prediqué el tema: ¿dónde se nos fue la compasión? En estos tiempos que parece que la sociedad cada vez más se acostumbra al mundo, ¿verdad?, a ver necesidades y a no sentir nada, a ver guerras y no sentir nada, a ver que alguien, no sé, hay tragedias y no sentimos nada. Solamente el morbo de conocer lo que sucedió, pero no se mueve el corazón a la compasión. Hace tiempo yo vi un documental
y lo vi porque me tocó vivirlo. De hecho, yo estaba recién llegando a Memphis. Fue justo en ese día que llego a Memphis. Se estaba casi acabando el mundo, según una profecía de aquel tiempo. Ustedes recordarán aquel mes de mayo en el año 2011. Yo no sé si vieron los espectaculares alrededor del país, donde decían que el mundo se acababa un 20 de mayo, creo que fue. Y en esas fechas que yo voy llegando a Memphis, en una ciudad del estado de Missouri llamada Joplin, entró un huracán y destrozó, muchas personas murieron. Y como yo antes de venir para acá estaba yo trabajando en la radio, justo me llaman porque estaban levantando un equipo para ir a ayudar a la gente en Joplin. Pero yo estaba recién llegado aquí, tenía un día de haber llegado aquí a Memphis. Y obviamente ya tenía compromisos en la ciudad. No pude regresar, pero cuando yo veía ese documental, tanta gente ayudando, tantos latinos reconstruyendo casas, limpiando calles, sacando escombros, sacando basura, fue algo tremendo, iglesia. Pero cuando vemos cosas, ¿qué hacemos? ¿Somos movidos a compasión o ya no nos mueve nada? ¿O le damos la vuelta para hacer que no miramos? Necesitamos también escuchar y discernir, porque el Espíritu Santo trae el discernimiento. Necesitamos estar atentos a las necesidades de los demás. Como intercesores, dice la palabra que el Espíritu Santo intercede a favor nuestro, que Él nos ayuda en nuestras debilidades. Y nosotros, como gente que sabe clamar a Dios a favor de otros, debemos estar atentos a las necesidades también de los demás. Y escúcheme, porque esto lo he mencionado muchas veces. Si Dios te permite ver una necesidad, no necesariamente es para que la iglesia lo resuelva, es porque te está dando la oportunidad de poder colaborar. Aleluya. Se fueron los amenes. Sí, porque hay cosas que Dios nos permite ver, porque Dios quiere darnos la oportunidad de ser de bendición. Hey, a veces queremos, y no me refiero solo a esta iglesia, puede ser cualquier iglesia. A veces queremos que la iglesia lo resuelva, cuando Dios nos está dando la oportunidad de poder bendecir, de poder ser de bendición para otros. Por eso es necesario, iglesia, que en nuestro corazón se despierte la pasión de poder ver por otros, ayudar a otros, clamar por otros. Eso es parte también del clamar por las almas. Un intercesor es el que clama por los perdidos, el que dice: Señor, sálvalos, salva a mi familia. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no es automático nada más, en el sentido de que yo ya soy cristiano, yo sé que va. No, tenemos que orar por ellos, tenemos que clamar por ellos, tenemos que interceder por ellos. Eso es a lo que Dios nos manda hacer. Amén. Tenemos que clamar. Todo cristiano está llamado a ser un intercesor y orar unos por otros. La oración del justo es agradable ante los ojos de Dios. Mire lo que dice Santiago 5:13 al 15. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe hacer? Háblele a la vecina y cuéntele cómo se siente. Si alguno está afligido, ¿qué dice? Háblele a la comadre, al compadre. No, si alguno está afligido, dice: haga oración. Aleluya. Vamos, deme más amenes por eso. Si alguno está afligido, dice: haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice? Bueno, aquí o están afligidos o están alegres, porque una de las dos cosas tenemos que hacer. Aleluya. O nos podemos orar o nos ponemos a cantar. Pero dice ahí la palabra, dice Santiago: si está alguno afligido, haga oración. Pero ¿qué pasa muchas veces con el cristiano cuando está afligido? Nos desanimamos, no queremos nada, nos alejamos de Dios, nos alejamos del rebaño. Y muchas cosas pasan en nosotros cuando dice la palabra: si estás afligido, ora, clama. Quizás no se va a resolver en el momento, pero sé que la oración tiene poder.
que cuando tú y yo estamos afligidos, dice la palabra que Él manda a sus ángeles para fortalecernos. Lo hizo con Daniel, lo hizo con Jesús en el huerto de Getsemaní. Fue fortalecido en su aflicción. Fueron hombres fortalecidos, hombres y mujeres. A Esther le pasó. Dice que mandó al pueblo a orar. Ella dijo: voy a ir ante el rey y si muero, que muera, pero yo no me puedo quedar parada sin hacer nada. Traía aflicción Esther por su pueblo, y la aflicción le llevó a orar, a ayunar, pero también a moverse. Le llevó a actuar. Y luego dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame ¿qué? A los ancianos. Aguas, cuidado aquí, porque muchas veces cuando alguien está enfermo no llama, no pide oración. Y cuando decimos: hermano, Dios me lo bendiga, ya tenía rato que no le veía, estuve enfermo y ni me visitaron, ni me hablaron. No, ahí dice que llame. Aleluya, amén. Llame. ¿Sabe el número de la iglesia? Llame. ¿Sabe el número de algún hermano o hermana? Llame. Pida oración. Nada más se ríen, no hay amén, aleluya. Tenemos que pedir oración. Y si le piden oración, de una vez le digo: no pida que le cuenten todo. Hermana, me tiene que decir todos los detalles, porque si no, no puedo interceder. A ver, ¿por qué quiere que ore? No, si nada más le piden: hermano, hermana, ore por mí, ore, no pregunte más, a menos que le quieran decir. Porque hay cosas que a veces son muy personales y uno no las puede decir. Amén. A veces nada más es: hermano, ore por mí. Hermana, le pido una oración, ayúdeme a orar. A lo mejor dice: estoy en un proceso. ¿Pero qué tipo de proceso, hermana? De salud, legal, familiar, matrimonial. Estoy en un proceso. Sí, pero la Biblia dice que hay que orar específicamente. No, el que está en el proceso va a orar específicamente. Usted nada más ore: Señor, oro por mi hermano, oro por mi hermana. Yo no sé su necesidad, pero tú sí la conoces, Señor. Cualquiera que sea, Señor, suple. Si es física, si es una necesidad económica, si es una necesidad de su familia, Señor, suple. Pero dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame. Dile al que está cerca: tienes que llamar. Amén. Hace tiempo, hace muchos años atrás, aleluya, como dicen mis hijos, long time ago, long time ago, pero en buen inglés mexicano, long time ago, había una persona que ya la dejaba de ver y a veces le llamaba, a veces no, hasta que no, hombre, nada más se pierde uno tantito y me están llamando. Bueno, total, se desapareció un tiempo, no le llamé. Y cuando le veo, porque ya me pasó: oye, que me da gusto de verte. No, hombre, hasta en el hospital estuve y ni me visitaste, Suriel, me dice. Le dije: bueno, pues ¿te acuerdas de aquel día que yo te pregunté y que me dijiste, que nada más tantito y ahí te está uno llamando? Pues yo te dejé. Por eso es importante. Si usted recibe un mensaje, aunque diga: ay, por un día que no fui, ya me están texteando, recíbalo, estamos interesados por usted. Preocúpese cuando ya ni le texteamos, cuando deja de venir. Ahí sí preocúpese. Si usted ha dejado de venir varias veces y ya ni le pregunto yo, ahí preocúpese. Quizás porque ya le dijimos muchas veces. Estoy bromeando. Les queremos, iglesia, amén. Pero es importante poder decir: hermano, hermana, ayúdeme a orar, tengo una necesidad. Dice la Biblia que debemos de llevar las cargas de los unos de los otros. Ahora, todo cristiano está llamado a ser un intercesor, a orar unos por otros, pues la oración del justo, dijimos que es agradable ante los ojos de Dios. Santiago 5:13-15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo. Me llama la atención que este verso no dice sanará, dice salvará. Hay oraciones que vamos a hacer por enfermos que Dios va a tener la última palabra. Dios sabe si lo sana o Dios sabe si no lo sana. Pero este verso dice salvará, salvará.
pero sí somos llamados a ir a orar, sí somos llamados a ir a interceder, sí somos llamados a ir a predicar. Dice, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Avance un poquito. El ministerio está formado por hombres y mujeres valientes que le han dicho: heme aquí al Señor, para clamar e interceder por diferentes necesidades. Somos llamados a interceder por diferentes necesidades. A veces yo he escuchado: es que yo no puedo orar porque no sé ya por qué otras cosas orar. Oiga, hay un montón de cosas por lo que uno puede orar. Y si no se le ocurre algo, pregúntenos, que le damos un listón. Comience a orar por provisión, comience a orar por salvación, comience a orar por aquellos que se han alejado del Señor, que vuelvan a Cristo, amén. Comience a orar por su familia, ore por sus hijos, ore por las escuelas, tantas cosas que están pasando en las escuelas. Necesitamos orar. Hay tanto por qué podemos orar. Una oración de intercesión es una petición que nos acerca a la oración de Jesús. Jesús oraba. Jesús dice que oraba, es un intercesor entre el Padre y el pecador. Una oración de intercesión hecha con fe, con humildad, con sencillez, puede tocar el corazón de Dios y puede que se convierta en una gran bendición para el pueblo de Dios. Usted no sabe si ese que no se ha convertido todavía al Señor sea el próximo evangelista. Dios lo llame a algún pastorado, Dios lo llame a algún ministerio, o Dios lo llame a ser un empresario. No sabemos, pero Dios sí lo sabe. Dios nos manda a interceder, Dios nos manda a clamar. Muchos que oraron por ti y por mí no sabíamos a dónde íbamos a llegar, y mira ahora lo que Dios ha hecho contigo. Dios te ha bendecido. Amén. Cuando la suegra clamaba por Pastor Lázaro, bueno, no sé quién clamaba por él, pero alguien clamó por él, ¿va? Te convertiste muy joven, ¿no, Pastor Lázaro? A los 17 años aceptó al Señor en su corazón. Y sin duda Dios sigue llamando. Dios sigue llamando gente que se pare en la brecha a favor de otros, que podamos ser esos intercesores. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener un ministerio de oración? Muchas veces usted va a ver que antes de iniciar el servicio hay ministros en la parte de allá orando, y luego tomamos un tiempo aquí en oración. Tiene un fin, tiene un propósito, iglesia. Hace rato dijimos del discernimiento. Yo no sé, pero si se ha dado cuenta, pero hay servicios donde la atmósfera se siente pesada, donde cosas están sucediendo en lo espiritual, pero la oración, el clamor antes de un servicio prepara la atmósfera para la adoración, para que podamos adorar al Señor, para que podamos bendecir su nombre. Amén. Para que su mente reciba la palabra, reciba la adoración. Amén. Y no esté pensando en la olla de frijoles que dejó conectada. Conectada digo porque algunos lo ponen en slow cooker, ¿no? Las ollas esas de cocción lenta. Pero a veces la mente está en otro lado, pero estamos aquí en cuerpo. Para eso es la oración. Para que la semilla que se da a través de la palabra, la semilla que se da también mientras estamos adorando, mientras estamos ministrando, esa semilla caiga en buena tierra en nuestros corazones. ¿Cuál es el propósito? Vamos rápido. La oración, el ministerio sirve para edificar una protección espiritual alrededor de la iglesia, las familias, el ministerio, el pastorado de la iglesia. Por eso oramos, para que haya una protección espiritual. Iglesia, no nos damos cuenta porque no lo vemos a simple vista, pero se libran batallas espirituales. La Biblia dice que nuestra guerra no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades. Por eso tenemos que orar. Oramos e intercedemos para dar luz y avanzar los proyectos en la visión de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Poder avanzar. Por eso hay mucho por lo que podemos interceder y clamar. Los proyectos de la iglesia. Amén. Que Dios nos traiga provisión para arreglar los aires. Aleluya. Bueno, lo voy a cambiar.
Que Dios le toque el corazón a quien se lo tenga que tocar para que suelte, para arreglar los aires. Diga, tócame, Señor. No, nadie dijo, nada más dicen amén. Nada, dicen, tócalo, Señor. Ay, santo Dios, no, hombre. Espíritu de Jonás, no. Fuera. Era como, venme aquí, envíalo a él, ¿no? Ahora, debemos orar por las necesidades del pueblo de Dios. Sean necesidades espirituales, materiales, salud, financiera. ¿Quién no necesita alguna de estas áreas oración? Yo creo que todos necesitamos en alguna de estas áreas oración. Sea de salud, sea una necesidad espiritual, alguna necesidad material, alguna necesidad financiera. Amén. ¿Quién no quiere ganar más en su trabajo? Amén. Yo siempre les digo que esa es mi oración, Señor, que trabajen menos pero que ganen más. Pero cuando comienzan a ganar más quieren trabajar. Entonces ya no sé cómo orarle. Yo digo, Señor, que trabajen menos pero que ganen más. ¿A poco a usted no le gustaría ganarse en 30 horas lo que ganaría en 50? Y las otras 20 le servirían para la familia, para el ministerio. Pero ¿sabe lo que pasa muchas veces con el latino? Cuando ya gana en 30 lo que en 50, dicen, no, pues si conviene, pues hago overtime. Y nos quedamos en las mismas. Cuando Dios bendice es porque Dios también contesta las oraciones. Ahora debemos de clamar por un despertar en el pueblo de Dios hacia la búsqueda de su presencia. Qué importante es esto en estos tiempos. Dice la palabra que en los últimos tiempos, por haberse aún multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría. Necesitamos orar y clamar que se despierte en el corazón del pueblo de Dios el deseo de buscar su presencia, el deseo de estar en comunión con Él, de poder adorarle, de poder tomar tiempo cada día para leer la palabra, para doblar rodillas, para adorar al Señor. Si usted va al trabajo, ahí vaya adorando al Señor, amén. Ponga una alabanza, no ponga un piano instrumental porque no se me vaya a quedar dormido hoy manejando, más si es de madrugada, ¿verdad? Pero ponga algo para adorar al Señor. Que haya un despertar en el corazón. Hay mucho por qué orar, pero también debemos de orar y clamar que en nuestra vida no haya solamente el deseo de orar, sino que se despierte el don de la intercesión. Porque es un don, es algo. Una cosa es que podamos aprender a orar y otra cosa es que en nosotros haya el deseo de orar, de poder clamar, de que cuando hay una necesidad usted está listo, está lista para orar por esa necesidad. A veces nosotros mandamos mensajes SOS, ayúdenos a orar por esto, y mandamos y luego nos contestan orando, intercediendo, porque hay momentos que se necesita. Hay oraciones SOS, y para el que no sepa qué es SOS, son de emergencia, de las que se necesita orar ya, clamar. Y si usted va manejando, obviamente no va a cerrar los ojos y doblar rodillas, pero ahí donde va manejando, usted, ¿verdad?, comienza a orar. Señor, te pido por esta necesidad, mira, Padre, obra a favor, y comenzamos a interceder. Eso era lo que hacía Moisés. Dice Éxodo 32, verso 30, dice: y al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: ustedes cometieron un terrible pecado, pero yo subiré de nuevo al monte a encontrarme con el Señor. Quizá pueda lograr que Él les perdone este pecado. Entonces Moisés volvió a donde estaba el Señor y dijo: qué terrible pecado cometió este pueblo. Se hicieron dioses de oro. Ahora, si solo perdonara su pecado, pero si no, borra mi nombre del registro que has escrito. Dice: Señor, borra mi nombre del libro de la vida. Oiga, yo no sé quién podría orar así. Señor, salva a mi hijo, a mi familiar, a esto, y si no, bórrame del libro de la vida. ¿Alguien se atrevería a clamar así? ¿Qué decimos en esos tiempos? No, que para que se pierdan. Pero mira Moisés, el corazón de intercesor de Moisés. Dijo: Señor, por favor, perdona a tu pueblo, perdónanos.
Él estaba tan seguro de su corazón de intercesor que dijo: Señor, yo sé que tú los vas a perdonar, y si no, de aquí no me muevo hasta que tú, Señor, les perdones. Moisés había estado 40 días en el monte orando, y cuando baja, después de 40 días, baja con las tablas de la ley y encontró al pueblo que habían construido un becerro de oro. Y del enojo que hizo Moisés, tiró las tablas y las quebró. ¿Y qué tuvo que hacer otra vez? 40 días para arriba. Allá váyase para arriba otra vez a orar. Aleluya. Imagínate el corazón de Moisés, que después de 40 días se volvió a subir otra vez al monte a orar, a interceder, a clamar. Entonces los intercesores se identifican con las cargas y el dolor de las personas. Si tú y yo vemos necesidades y ya no nos sentimos, ya no nos produce nada, algo hemos perdido en nuestro corazón. Algo se ha apagado en nuestro corazón. Si miras una necesidad y ya no sientes nada, tienes que orarle eso que oramos en la capellanía: Señor, que mi corazón sea sensible a las necesidades de otros. Tenemos que pedirle al Señor. No te estoy diciendo que cada cosa que veas te vas a preocupar por ella. No, porque hay tantas necesidades que no podemos suplir todas. Pero hay necesidades específicas a las que Dios nos manda a llamar. Hace tiempo leía yo una historia de un niño que estaban en la orilla del mar, y estaban ahí las tortugas saliendo. Esas tortugas, después de que las tortugas mamás vinieron a desovar en la orilla, nacen las tortuguitas y comienzan a caminar para entrar al mar. Y varias tortugas que no podían llegar al mar mueren en el camino o son atrapadas por depredadores. Y entonces un niño que vio una tortuga que se volteó con patitas arriba y no podía voltearse, ¿verdad? Fue, la tomó, la levantó y la llevó a la orilla del mar. Y un adulto le dice: hay tantas que están así, dice, que qué diferencia hará con esto que hiciste. Y ese niño le responde, dice: bueno, no puedo ayudar a todas las tortuguitas, pero para esta sí pudo llegar al mar. Para esta soy la diferencia. Quizás tú y yo no podamos salvar a todo el mundo, pero podemos predicarle a una persona, y para esa persona va a haber diferencia. Para esa persona va a haber cambio en su familia. Para esa persona Dios va a hacer algo. Y como se los dije hace rato, no sabemos si esa persona el día de mañana sea un ministro, sea un empresario, sea alguien que Dios va a usar para llevar la palabra y el evangelio. Así que nos debemos identificar con la carga, el dolor de las personas. Número 2, y voy terminando. Tenemos que ser con un intercesor o un cristiano, un hijo, una hija de Dios. Tiene que estar constantemente en una actitud de oración. La palabra dice que debemos orar en todo tiempo. Amén. Orad en todo tiempo. No significa que todo el tiempo vamos a estar con los ojos cerrados o doblando rodillas, sino que nuestro espíritu tiene que estar atento, alerta, para que cuando hay necesidades podamos orar. Y hablamos del espíritu de discernimiento, que aunque usted esté en la casa, y sobre todo esto lo desarrollan mucho las mujeres, ¿verdad? De repente ese discernimiento, algo está pasando, no sé, porque estoy inquieto, estoy inquieta. Y cuando de repente recibes una noticia, pero tú te pusiste, cuando estés así, comienza a orar aunque no sepas qué. Y Señor, no sé por qué me siento así, pero cualquier cosa tú tienes control, y comienza a interceder. No sabes si son tus hijos, no sabes si son alguna situación que está pasando. Hace un tiempo atrás estábamos atendiendo una situación difícil, y después nos dijeron que a tales horas estaban orando por nosotros, y fue la hora en la que nosotros estábamos atendiendo una situación que se había levantado, una situación difícil. Muchas veces no nos va a ser revelado todo, pero el Espíritu Santo nos va a dar un sentir, y comienza a orar, comienza a clamar, comienza a orar, comienza a clamar. Una actitud de oración. Elías oró para que no lloviese y no llovió. Siguiente, debemos operar en el don de compasión y amor. Sabes que hoy en día mucha gente anhela los dones solamente que son más
¿cómo decirlo? Notorios o llamativos a los ojos de mucha gente. Mucha gente quiere el don de lenguas, el don de milagros, pero muy pocos quieren el don de intercesión, de compasión, de servicio. ¿Sabes que hasta el dar es un don? Aleluya. Señor, pues háblame a mí porque me duele el codo, Padre. ¿Sabes que hasta para dar es un don? Hay gente que Dios pone en ellos el dar y no les duele dar, no les duele sembrar, no les duele poder bendecir a otros. Y dice la Biblia que cuando tenemos ese don, Dios nos bendice más, Dios nos da más. Dicen Proverbios que hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza, pero hay quienes dan y reparten y les es añadido más. Amén. Así que cuando tú des, no sientes que se te quita. Di que sembraste. Yo uso mucho esa palabra. Sembramos, nos sembraron. ¿Sabes por qué? Porque una siembra produce cosecha. El problema es que nuestra mente muchas veces lo miramos como pérdida. Yo lo explico de esta manera y creo que puede ser muy práctico entenderlo. Si Dios dice la palabra que Él da pan al que come y da ¿qué? Semilla al que siembra. Pan al que come y semilla al que siembra. Qué bonito es qué rico es un elotito hervido, amén. ¿Ah? Para los que lo comemos así en México, lo comemos hervido, lo sacamos, le ponemos mayonesa, aleluya, chilito, quesito, limoncito y a mordida. Pero imagínese que ese elote es lo único que usted tiene para comer. Se lo come y se sacia el hambre ese día. Pero si usted espera el proceso para que ese elote se vuelva mazorca, o sea, es decir, que la semilla esté seca, lista para sembrarse, esa misma elote tiene muchas semillitas. Usted va y lo siembra, y ese elote el día de mañana le va a hacer una milpita. Y esa milpita ya no le va a dar un elote, le va a dar muchos elotes. Y supongamos que no se come toda la cosecha, se come la mitad y deja la otra mitad para siembra. Ahora ya no tiene una sola mazorca, a lo mejor guardó 20, 30. Y esas mazorcas ahora le van a dar una milpa entera. Y ahora usted ya no se va a poder comer todos los elotes, porque va a quedar infladito como yo. Ahora va a tener que compartir, hasta hacer tamalitos de elotes, aleluya, tortitas de elote, atole de elote. Y como lo dijo el profeta del pueblo, moviendo el atol de elote todo el día y toda la noche. ¿Saben a lo que hablo? Pero cuando Dios bendice, ahora el que recibió el elote y se lo comió fue su pan, porque dice la Biblia, Él da pan al que come. Pero el que lo vio como una semilla, le tomó tiempo. Pero cuando le comenzó a dar cosecha, óigame, iglesia, no se la va a acabar con tanta cosecha que va a tener si es constante en seguir trabajando la tierra. Eso es lo que hace Dios. Dios nos bendice cuando tenemos el don de compasión, el de amor, el poder bendecir. ¿Qué debemos hacer también? Debemos recibir, muchas veces recibimos sensaciones, sueños, o disciernen cosas que les lleva a interceder. El 4 mejor. Una persona, un hijo, una hija de Dios, muchas veces va a tener sueños, muchas veces va a tener revelaciones, o va a tener sensaciones que dicen, no sé qué es esto, pero algo me preocupa, siento algo. Pídale al Espíritu Santo que le revele. Amén. No todo lo que siente va a ser realmente eso. Amén. Tengamos mucho cuidado, porque el enemigo también, dice la Biblia, que se viste de ángel de luz. Y a veces va a querer traer sueños para confundirnos. A veces va a querer traer sensaciones para confundirnos. Pero cuando es del Espíritu Santo, usted le pide y Él le va a hablar, le va a llevar a discernir. Número 5, son muy sensibles al mundo espiritual. Cuando uno entra a un lugar y dices, hace
Unos meses atrás llegamos mi esposa y yo a un lugar. Justo abrimos la puerta. Y cuando abrimos la puerta, ¡fum!, había un mover terrible allí. Y mi esposa y yo nada más nos quedamos así. Fuimos, nos sentamos y comenzamos ahí tranquilitos a orar. Porque era algo que no podíamos nosotros controlar. Estábamos invitados allí. Pero el Espíritu Santo nos va a dar la sensibilidad al mundo espiritual. Van a haber cosas que tú vas a decir: esto no me cuadra, esto no me da paz. Ora, pide el Espíritu Santo, revélame. Número 6, tiene una pasión profunda por la oración e intercesión. Tenemos que orar, clamar, iglesia, interceder. 7, muchas veces se va a orar por largos periodos de tiempo y además disfruta la oración. Lucas 6:12 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Uno no ora porque nos pidieron que oráramos. No, uno ora porque uno disfruta pasar tiempo con papá, orando, clamando. Termino con esto. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Iglesia, se lo vamos a mencionar tantas veces como sea necesario, porque necesitamos ir creciendo más y más en una iglesia que ama la presencia del Espíritu Santo, que ama la presencia de papá, que sobre toda cosa que podamos tener, es cierto, puede haber luces, un sonido, puede haber todas las comodidades, pero eso es nada sin la presencia del Espíritu Santo. Que aunque pasemos temporadas difíciles, pero con Él, iglesia, eso lo es todo. Como iglesia hemos pasado temporadas difíciles y no estamos exentos de seguir pasando. Yo a veces analizo cosas como lo que recién pasamos en la parte de abajo del santuario, todo eso que se nos inundó, y yo me sentía como: ay, Señor, apenas arreglamos una área y ahora otra cosa. Señor, apenas arreglamos el santuario y ahora hay que hacer otra cosa porque los aires. Y me hice recordar aquella frase que un día solté. Recuerdo cuando les dije: aunque sea debajo de un árbol, pero ahí vamos a adorar al Señor. Y cuando vi todo eso dije: Señor, aunque sea debajo de un árbol, pero te vamos a adorar. Pero qué bendición que tenemos lo que Dios nos ha dado, iglesia. No lo damos por merecido, pero Dios te ha bendecido, iglesia. Dios nos ha dado un lugar de bendición donde podemos venir a adorar al Señor, donde cada ministerio tiene sus áreas y poco a poco hemos ido renovando y arreglando para que para cada ministerio tenga su área. Cierto, es difícil a veces tener que hacer cambios, pero con que Él esté con nosotros, con que su presencia esté con nosotros, mire, lo demás es lo de menos. Pero tiene que haber en nuestro corazón el deseo de amar su presencia. ¿Por qué no oramos en esta noche y decimos: Señor, despierta en mí un corazón de intercesor? Pídeselo. Dice la Biblia que el que pide recibe, el que busca halla, al que toca se le abre. Pero dile: Señor, despierta en mí un corazón de intercesor. Dile: Señor, hay tantas cosas por las que puedo clamar, por las que puedo orar, por las que puedo interceder, por personas perdidas, personas que aún no te han aceptado como su Salvador. Señor, puedo orar por provisión para mi familia, para mis conocidos que necesitan provisión, para esta casa, Señor, donde adoramos tu nombre, que hace falta también la provisión para muchos planes y proyectos, no solamente para arreglar áreas de este edificio, sino para sembrar, Señor, en ministerios como lo hemos hecho, Señor. Padre, te doy gracias porque nos has bendecido, pero te pido, Señor, despierta en nosotros un corazón de intercesión, un corazón de intercesor.
Tu palabra dice, Señor, que tú buscabas a alguien que se parara en la brecha y no lo hallaste. Señor, yo no quiero que busques en esta casa a alguien que se pare en la brecha y no lo halles, sino que cuando busques intercesores en esta casa puedas encontrar una multitud de intercesores en esta casa. Gente de oración, gente que ama tu presencia, gente que se compadece por la necesidad de otros, gente que cuando mira una necesidad dice: ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo bendecir? Porque cuando bendecimos a otros, tú más nos bendices, Señor. Oh, aún tú, mi Señor, intercedes por nosotros. Mi amado Espíritu Santo, tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Amado Espíritu Santo, despierta en nosotros el espíritu de intercesión. Moisés fue un intercesor. Abraham clamó, intercedió. El Espíritu Santo intercede. Oh, la reina Esther intercedió por un pueblo. Padre, yo te pido, despierta, despierta los corazones a la oración, a la intercesión, al clamor, Señor. No queremos ser indiferentes a las necesidades de otros. No queremos ser indiferentes, que veamos una necesidad y ya no nos cause nada. Cuanto más, como dice tu palabra, si son los de casa. Cuanto más si es un hermano, una hermana que está pasando una necesidad, poder estar con ellos, ayudarles en sus procesos, levantarles cuando ellos quizás se sienten cansados, más que físicamente, almáticamente, levantarle los brazos y decirle: hermano, hermana, no estás solo, no estás sola. Aquí estoy contigo. Aquí estoy. Vamos a llegar a la meta. Juntos vamos a llegar a la meta. No te vamos a dejar en el camino. No te vas a quedar en el camino. Juntos vamos a llegar. Espíritu Santo, despierta el corazón de intercesor. Que podamos clamar por los niños. Hay tantos niños perdidos. Hay tantos niños maltratados, abusados física y verbalmente, Señor. Ayúdanos a hacer luz. Ayúdanos a hacer sal. Ayúdanos a ser esos hombres y mujeres que tú estás buscando, que se paran en la brecha, Señor. Te lo pido, Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Oramos y clamamos, Señor. Oro, Señor, por aquellos que están enfermos. Sánales, Padre. Trae sanidad, trae provisión al que tiene una necesidad financiera. Sanidad al que está enfermo. Provisión, Señor, al que tiene una necesidad material. En el nombre de Jesús, Señor. Despierta el corazón. Despierta la intercesión en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo. Vamos, iglesia. Clámale al Señor. Dile: yo te busco. Yo te busco. Adóralo un instante. Recibe mi adoración. Adoración. Sí, Señor. Aleluya. Dile: te necesito. Te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo.
te anhelo, te necesito. Dile, te amo. Te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Amado Espíritu Santo, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y alabanza. Señor, oro por los que están a través de la internet. Que tú los bendigas. Que tu presencia, Señor, sea con ellos. Señor, si hay enfermedad, que puedan recibir salud. Si hay necesidad, que puedan recibir provisión. Despierta en nosotros el Espíritu, Señor, de intercesión. Que podamos ser esos hombres y mujeres que se paran en la brecha, Señor, a favor de otros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, iglesia.